Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar en vivo donde vamos a ver lo que es el factor de potencia y cómo nos afecta en las instalaciones solares. Porque me he fijado que muchas veces los instaladores no tienen en cuenta la repercusión que tiene la energía solar en el factor de potencia. Le instalamos al cliente y pasan 1, 2, 3 meses y de repente vemos que la multa es más grande que el ahorro que estaban generando. Es por eso que es muy importante entonces tener en cuenta que el factor de potencia es dependiente también de la energía solar. Y vamos a ver en este webinar el por qué. ¿Por qué el factor de potencia afecta a la energía solar? Mi nombre es Joaquín Corella Puente y soy ingeniero mecánico eléctrico y tengo una maestría en energías renovables. Y les voy a hablar de cómo funciona el factor de potencia en la energía solar. Así que comencemos. Veamos el factor de potencia. El factor de potencia es una característica que tienen los sistemas eléctricos en corriente alterna que va a depender de las condiciones que tiene la corriente y el voltaje y si llega a tener algún tipo de desfase. Entonces, podemos ver que el factor de potencia nos va a afectar en las instalaciones solares. Vamos a ver el por qué. Entonces, ¿qué es el factor de potencia? ¿Con qué se come? ¿Lo pido con extra salsa o qué onda? El factor de potencia va a ser una diferencia entre los cocientes de la potencia real y la potencia reactiva. ¿Y cómo me afecta? Pues va a generarme en mis recibos una penalización por el cargo de factor de potencia, pero también me puede generar problemas con el cliente en la cuestión de que si yo le instalo energía solar le puede llegar una multa. Entonces vamos a ver los componentes de la corriente alterna. En la corriente alterna tenemos lo que es la potencia real por un lado, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entre ellas tenemos un triángulo de fasores. Tengo de este lado la potencia real, la potencia reactiva y si me acuerdo de la escuela, pues tengo que A al cuadrado más B al cuadrado igual al C al cuadrado. En este caso la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado me va a dar igual a la potencia aparente, la raíz. Y muchas veces explicamos el factor de potencia con un tarro de cerveza. Y ahorita lo vamos a ver más adelante porque pues todo el mundo entendemos sobre tarros de cerveza. Y así vamos a poder saber exactamente cómo afecta el factor de potencia. Entonces tengo los diferentes componentes de la potencia en corriente alterna. Tengo la potencia real, que es en watts. Esa es la potencia que decimos que se transforma en trabajo. Es la potencia útil. Pero a mí no me gusta mucho usar la potencia útil porque si una dices que es potencia inútil, pues la otra la conviertes en potencia inútil. Y no es cierto. La potencia reactiva es la que se va a usar para magnetizar las cargas reactivas. Es decir, todas las bombas, los motores, todo lo demás que tenemos en nuestras industrias, pues requieren de potencia reactiva. Imagínense un motor. En un motor tenemos la parte de arriba es el estator, está estático. Y el dentro tenemos el rotor.
entre el estator y el rotor no hay nada, y no hay nada para que el motor pueda girar. Si yo tengo entonces nada ahí, tengo que transmitir la fuerza del estator al rotor y convertirla en un giro. Eso lo voy a lograr magnetizando, pero al magnetizar voy a generar corriente reactiva. Entonces, ojo, la corriente reactiva no es que sea inútil, es simplemente que la corriente reactiva la vamos a usar para magnetizar, pero no me produce trabajo, pero la necesito fuertemente. Y la combinación de las dos me va a dar entonces lo que es la potencia aparente. Y aquí tengo lo que es la energía reactiva. La energía reactiva va a ser, hablamos de potencia reactiva, pero si tengo la potencia reactiva por las horas del mes que se estuvo usando el motor, me va a generar una cantidad de energía reactiva. Pero esa energía reactiva es la encargada de generar el factor de potencia de mi planta y es la que me va a poder generar la multa. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque la potencia reactiva que está generando mi planta al final del mes es la que va a ser o la que va a decidir qué tanta multa me va a llegar. ¿Y cómo se genera la potencia reactiva? Pues muy fácil. Imagínense, yo con la parte eléctrica tardé mucho en entender algunas cosas. Por ejemplo, la potencia reactiva. Y me tuve que imaginar una manguera de agua, una manguera enrollada. Yo cuando abro la llave del agua, pues tiene que pasar el agua por toda esa manguera y sale por el otro lado. Y puede tomar mucho tiempo en hacer esto. La corriente también, cuando pasa por campos, por bobinas, por transformadores que generan los campos magnéticos, pues hagan de cuenta que también tarda mucho en salir por otro lado y desfasa un poco. ¿Desfasa qué? La corriente con respecto al voltaje. Si yo abro la llave, pues tarda en salir el agua por allá. Y eso va a ser un desfase. Algo muy parecido o más o menos similar va a ser la potencia reactiva. Los motores y los transformadores al magnetizarse usan esta corriente. Pero esta corriente no genera torque, pero la necesitamos. Sin ella no pudiéramos funcionar en la industria. Entonces la potencia reactiva en los sistemas solares pues sí es necesaria, pero vamos a ver cómo le afecta. Y les decía que la potencia, el factor de potencia lo comparamos con un tarro de cerveza. El tarro siempre está lleno en los dos ejemplos, pero si yo voy a un bar y me entregan un tarro con mucha cerveza y poca espuma, pues se me hace un tarro perfecto. Salgo contento de ese bar. Pero si voy al bar y me entregan un tarro que la mitad tiene cerveza y la mitad espuma, pues el tarro técnicamente sigue lleno. Pero para mí no es lo que me conviene. De esta manera podemos comparar la potencia reactiva. En la parte de la cerveza, esa va a ser la potencia real, la potencia que quiero usar en mi planta. Y la otra va a ser la potencia reactiva, y entre los dos pues va a ser la potencia aparente. Entre mayor factor de potencia tenga, mayor cantidad de espuma. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿La cerveza o la espuma? La espuma es necesaria porque es un proceso de la fermentación de la cerveza, pero queremos que nos sirva realmente la cerveza. Y esa es la cuestión con el factor de potencia. Yo quiero que la gente pues tenga un vaso lleno de cerveza y no un vaso lleno de espuma. Pero ahora volvamos a lo que nos importa a nosotros. ¿Cómo podemos comparar esto con la energía solar? ¿Qué tiene que ver el factor de potencia exactamente con la energía solar fotovoltaica? Pues yo le instalé un cliente y mi cliente tenía un vasote con mucha cerveza y un poco de espuma. Pero yo lo que hice con la energía solar fue reducirle ese vaso. ¿Por qué? Porque mis parques solares van a producir principalmente pura potencia real. No van a producir potencia reactiva. Es decir, van a producir pura cerveza. Entonces la planta en donde yo le instalé el sistema solar, pues lo que hice es que le reducí su vaso, porque ahora consume menos potencia por parte de CFE, pero que la potencia real proviene de mi sistema solar fotovoltaico. Pero ojo, aquí tenemos un problema, y ese problema es que como mi vaso lo reduje, pero también la potencia real la hice más chica, se me llenó de pura espuma. CFE me entrega la misma espuma que me entregaba antes, pero ahora en un vaso más chico. Lo que hace es que mi potencia real sea muy chica con energía solar y mi potencia reactiva se haya ido muy grande. Y eso es algo que yo no quiero que pase. A mí no me conviene. Por eso vamos a aprender cómo solucionarlo. El cargo por factor de potencia se va a calcular de acuerdo al triángulo de las potencias. Tengo, acuérdense, la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente.
El cálculo que hace CFE para sacar el factor de potencia a través del mes va a ser los kilowatts hora reales que consumiste, es decir, los kilowatts hora que vienen en el recibo CFE. Y cuando dimensionamos un sistema solar, siempre tomamos en cuenta solamente los kilowatts hora. Rara vez tomamos los kilowatts amper reactivos. Pero la fórmula de factor de potencia es los kilowatts hora, la raíz de los kilowatts hora al cuadrado más los kilovolts amper hora. Es decir, la cantidad de energía reactiva. Yo cuando instale energía solar, lo que va a reducir va a ser los kilowatts hora. Pero ¿cuáles se van a quedar constantes? Pues los kilovolts amper reactivos hora. ¿Por qué se quedan constantes? Porque no cambio los motores, no cambio los transformadores y la industria sigue siendo igual. Simplemente la potencia real, en vez de venir por parte de CFE, ahora viene por parte de mi sistema fotovoltaico. Y ahí es donde me empieza a afectar fuertemente la energía solar en el factor de potencia. Oye, pero ¿qué tanto me afecta el factor de potencia? A lo mejor dices, pues le estoy instalando tantos paneles, no pasa nada. Ojo, el factor de potencia crece muy rápido. Si tienes arriba de 90, CFE te bonifica, pero te bonifica muy poquito. Pero si tienes abajo de 90, te empieza a castigar fuertemente. 3/5 partes de la diferencia que tengas con 90. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? Yo instalé un parque solar o una planta solar a un sistema que tenía un factor de potencia de 95. Pero le instalé tantos paneles solares que bajó de 95 a 80. ¿Cuál sería su multa? Pues no es tan difícil de calcular. Vamos a ver. Esta es la fórmula de la multa. 3/5 partes. 90 entre el factor de potencia medido menos 1%. Yo pongo aquí el 80 y ahora voy a sacar cuál es el número. Pues es 1.125. A ese se le tengo que restar 1 y me va a quedar 0.125. Ese 0.125 lo multiplico por 3/5 partes y me va a dar 0.6. 0.6 por 1.25 me da 0.075. Si lo convierto en porcentaje multiplicándolo por 100, va a llegar a una multa de 7.5% del recibo. Si al cliente antes de la energía solar estaba pagando 150,000 y con energía solar ahora paga 100,000, pues de los 100,000 tengo que multiplicarlo por 0.75. Entonces su factura al final del mes no van a ser los 100, van a ser los 107. Por eso es importante entender que cuando yo instale un sistema solar va a afectar el factor de potencia. ¿Y por qué me cobra CFE? ¿CFE es mala al cobrarme esto? Pues esto no es una práctica nomás de CFE. En todas las compañías de luz a nivel mundial tienen alguna penalización a las empresas que no cuidan su factor de potencia. Y esto es porque la corriente viaja a través de los cables y las pérdidas de los conductores para CFE es I al cuadrado por R, es decir, la corriente al cuadrado por la resistencia. Cualquier cosa que suba la I, las pérdidas son exponenciales. Por eso siempre tenemos que tener los sistemas de transmisión y distribución con la menor corriente. La corriente reactiva no deja de ser corriente y también me va a afectar en las pérdidas. Si tú tienes un factor de potencia muy bajo, pues a CFE le generas pocas pérdidas de distribución y transmisión. Por eso me están cobrando una penalización por tener un factor de potencia alto. Pero bueno, ya hablamos del factor de potencia y de la multa. Y la pregunta es, ¿cómo me afecta el factor de potencia en mi sistema solar? ¿Por qué me afecta? Bueno, porque los inversores, fíjense, los inversores te van a venir en kilowatts. Pocas veces te vienen en kilovolts amper reactivos. Hora, o kVAs a lo mejor. Entonces la energía solar solamente queremos que produzca kilowatts hora y no producir kilovolts amper hora. A menos hay inversores que los podríamos programar, pero de cualquier manera no me conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque los inversores son costosos y yo quiero que produzcan el ahorro en CFE, es decir, kilovolts amper, pero de la parte de reales. Entonces, ¿cómo me afecta la energía solar? Pues la energía solar y el factor de potencia es que yo tengo mi triángulo y al meterle energía real y mantener los motores consumiendo igual, en la fórmula que yo tenía, pues la voy a hacer más chiquito. El factor de potencia disminuye. Y vean la fórmula. Es kilowatts hora entre kilowatts hora al cuadrado más kilovolts amper hora reactivos. Pero si este lo disminuyo
y este se queda igual de grande, pues mi factor de potencia cada vez va a ser más chico. Y en el curso que tenemos de tarifas, analizamos unos recibos para ver cómo afectaba esto. Y agarramos este ejemplo. En este servicio, que paga relativamente poco, unos 8,000 pesos, decidimos meterle energía solar. La energía solar que le metimos, lo que hizo fue pasar de un recibo que tenía un factor de potencia de solamente 115 pesos a 775 pesos al instalarle 5 kilowatts. Entonces, de lo poco que se podría ahorrar el cliente, pues al no corregir el factor de potencia, no le estoy logrando ahorros. ¿Por qué? Porque la penalización se está convirtiendo casi del mismo tamaño que los ahorros que le estaba generando al cliente. Y esto, pues, es algo que yo no quisiera. Pero bueno, este es el curso de tarifas, es una simulación. Pero en la vida real, ¿sucede? Sí. Vean ese servicio. Este servicio entró en operación con energía solar en enero. Y pasó de tener un cargo por factor de potencia de menos 2,000 pesos, es decir, una bonificación, a una penalización de 15,600 pesos. Es cierto, sí está pagando menos, pero si hubiéramos corregido el factor de potencia en esta instalación, pues el cliente se ahorraría 15,000 pesos más todavía. Entonces, mis propuestas de ahorro, yo tengo que considerar también el factor de potencia, porque si no lo hago, el ahorro que le estoy proponiendo al cliente no siempre es el real. Entonces, esto que les comento, el factor de potencia y la energía solar, es real. Hagan sus cálculos y vean cómo si mantenemos los kilovolts ampere reactivos hora constantes y no modificamos eso, al instalar la energía solar, al cliente le puede llegar una mayor penalización. ¿Y eso significa que la energía solar no sirva? No, para nada. La energía solar es un excelente recurso para generar ahorros, para mejorar las inversiones del cliente, el cambio climático, los sistemas de distribución en la ciudad. Tener energía solar es muy bueno, pero tengo que tomar en cuenta profesionalmente el factor de potencia para que al momento de hacer la instalación no le afecte al cliente, porque mi idea es generarle ahorros al cliente, y si yo no se los genero, pues el factor de potencia no va a servir de absolutamente nada a la instalación. ¿Qué es la corrección de factor de potencia que hablamos? Bueno, el factor de potencia es un desfase entre el voltaje y la corriente. Si no están en sincronía, hay unas pérdidas, y estas pérdidas generan las pérdidas. Corregir el factor de potencia lo que significa es juntar el voltaje y la corriente que estén en fase. Cuando están en fase, evito las pérdidas, tanto a CFE, pero también en mi industria. Libero espacio en el cableado y vuelvo más eficiente mi instalación eléctrica. ¿Y cómo se puede hacer esto? Vamos a pensar, ¿qué almacena el voltaje? Porque si yo quiero juntar el voltaje con la corriente, pues necesito algo que me desplace el voltaje y me la junte con la corriente. Imaginemos un tinaco, que estamos hablando de la manguera. Pues en los términos eléctricos no va a ser un tinaco, pero ¿qué pudiera funcionar como un tinaco en electricidad? Pues un capacitor. Y un capacitor puede ser de los chiquitos o pueden ser capacitores para corregir factor de potencia. Estos capacitores se miden en kVAs, en los kilovolts ampere reactivos que van a funcionar o que van a estar soltando la instalación. De esta manera yo puedo corregir la cantidad de energía solar que voy a estar inyectando. También la puedo compensar en energía reactiva. Parece que tuvimos como un pequeño desconecte, pero parece que ya estamos conectados de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que almacena ahorro? Almacena voltaje, pues quedamos que los capacitores. Y los capacitores que almacenan el voltaje, pues me pueden ayudar a corregir el factor de potencia. Entonces, se almacenan, cargan y se descargan, cargan y se descargan, desfasando el voltaje de CFE hacia la corriente, que están desfasadas también por las inductancias que tiene mi sistema. Al meter capacitores, junto las dos corrientes y genero entonces ahorro. ¿Cómo puedo corregir el factor de potencia de mis sistemas solares? Instalando capacitores. Pero ojo, esto en los cursos siempre lo menciono, mucho cuidado al instalar capacitores, asesórense, porque si instalan capacitores sin medir las corrientes armónicas de los sitios, lo que pueden generar va a ser pues una resonancia del capacitor con los armónicos del sitio, y puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Pueden llegar a quemar los capacitores o algún tipo de motor. Por eso la regla de oro es solamente instalar el 10% del tamaño del transformador en capacitores.
Si quieren instalar más del 10% se puede hacer, pero siempre previo a un estudio de calidad de la energía. ¿Y qué es eso de armónicos? Bueno, al usar tanta electrónica van distorsionando la corriente o el voltaje. Aquí yo tengo el voltaje fundamental, que son los 60 Hz, y tengo su quinta armónica, que es esta que está acá abajo. Como tenemos que los sistemas son sistemas senoidales y bajo la ley de Fourier se pueden sobreposicionar uno sobre el otro, podemos tener entonces esta resultante, que este piquito que tengo acá no le gusta a los capacitores. Los capacitores, al cargarse y descargarse bajo esa onda, pueden llegar a tener resonancia y van aumentando la frecuencia, amplificando la armónica, aumentando el voltaje y causando algún problema más grande en esa instalación. Entonces, al momento de instalar capacitores, siempre tengan cuidado en no instalar de más, de acuerdo al tamaño del capacitor. Si lo tienen que hacer, contraten a un profesional que lo entienda, que entienda cómo funcionan los bancos de capacitores, que tenga un analizador de redes y les digan que es seguro instalar más capacitores en el lugar. ¿Y cuántos kVA necesita mi central? Bueno, ahí tengo que ver el recibo o ver cuánto tengo que corregir. Pero digamos que quiero corregir 1000 kilovolts amperes reactivos. Pues agarro los 1000 entre los 24 horas del día, entre los 30 días del mes, y el cilindro que tendría que instalar para generar los 1000 es de 1.34 kVA. Esa sería la manera en la que yo puedo más o menos calcular cuántos capacitores necesitaría para corregir mi energía solar. Y así el recibo va a llegar con el ahorro que tú generaste con la energía solar y también con el ahorro pues de no pagar factor de potencia. ¿Qué tantos capacitores? Bueno, pues hay que ver cuál es el factor de potencia deseado, pero cuidado, insisto, no lo hagan si no tienen la experiencia en los temas de calidad de energía, porque si no los tienen, pues pueden causar un problema más grande a la instalación que lo que ya había. Espero les haya quedado claro esto. Cuando instalen energía solar, siempre tomen en cuenta que también afectan el factor de potencia. Si lo toman en cuenta, pueden cotizar los capacitores desde un principio y así no le generan un gasto doble al cliente y van a quedar muy bien. Porque si el cliente ve su ahorro y dice, oye, sí estoy ahorrando, pero estoy pagando 15,000 pesos de multa, pues va a decir, algo estuvo mal aquí. Y déjenme presentarme, a lo mejor no nos conocen. ¿Quiénes somos? Somos el Centro de Inteligencia en Ahorro de Energía y contamos con múltiples servicios. Tenemos la gran noticia de que también somos unidad de inspección. Somos una unidad de inspección aprobada por la Comisión Reguladora de Energía y estamos aquí para certificar tus instalaciones para interconexión en media tensión. Cuando tengan algún proyecto de energía solar en media tensión, no duden en contactarnos para apoyarlos en lo que es la unidad de inspección. Vamos a tenerles precios muy competitivos, pero sobre todo un servicio de primera y la asesoría y la capacitación y todos los servicios que podamos ofrecer para apoyarlos. Somos la unidad de inspección 021 ante la CRE. ¿Y qué es la unidad de inspección? La unidad de inspección es un tercero autorizado por la CRE para verificar que tu instalación solar no vaya a causarle problemas a la red nacional. ¿Cuándo tiene que entrar la unidad de inspección? Cuando tengas una instalación para interconectar en media tensión y tu sistema ya tenga el medidor puesto. Pero no esperes a que tengas el medidor para contratarnos. Búscanos desde que estás en el inicio de la instalación y así podamos brindarte el mejor servicio y la mejor asesoría y sobre todo para poder agilizar el proceso. Ya que esté puesto el medidor, hacer nosotros nuestro trabajo más rápido posible y poder emitir tu certificado. Si quieren más información sobre la unidad de inspección, entren en este enlace. Les va a llegar por correo a los que se inscribieron la presentación. Y tenemos la gran noticia que la semana pasada también nos acreditaron como una unidad acreditadora de centrales de energía limpia y sus mediciones. Es decir, si tienes una instalación que ya está arriba de los 200 kilowatts y quieres también sacarle provecho a los certificados de energía limpia, no dudes en contactarnos, porque te podemos ofrecer lo que es el servicio de la unidad de inspección y la unidad acreditadora de CELS al mismo tiempo, para que tú ofrezcas ahorros al cliente y también le ofrezcas ingresos con la venta de los certificados. Y somos un centro de evaluación de competencias laborales que estamos registrados ante Conocer. Si quieres certificarte como instalador solar, es con nosotros.
Tenemos el estándar, el 586, que es el requerido para los trámites ante FIDE, CI Banco y todos los demás créditos, pero aparte estamos a un mes de conseguir los demás estándares de competencia, que es el de supervisión y el de asesoría técnico-comercial. Si quieres saber en qué ciudades vamos a estar, entra en el link que te va a llegar en tu correo, que es www.ciae.com.mx/ciudades. Y también la pregunta es, ¿por qué capacitarse con nosotros? Pasa lo mismo con tus instalaciones solares. Cuando presentas a un cliente una cotización, no todas las instalaciones son iguales, ni todas las cotizaciones son iguales. Lo mismo pasa con las capacitaciones. No todos los capacitadores ni todos los centros son iguales. Aunque el certificado siga siendo el mismo, la calidad de la capacitación no es la misma. Entonces te recomiendo que busques un centro que tenga la experiencia y el conocimiento y las credenciales para volverte a ti un profesional de la energía solar. Porque hay de todas las instalaciones. Tenemos instalaciones que tienen que detenerse de la manera más fea posible y también tenemos instalaciones de muy alta calidad. Y ahora tenemos la novedad que tenemos los nuevos cursos en línea. ¿Y por qué tomar cursos en línea? Porque los cursos en línea van a ser a tu tiempo, es decir, a la hora que quieras, en el lugar que quieras y las veces que quieras. Porque muchas veces tomas ese curso y luego pasa el tiempo y se te olvida que viste. Y en el momento que quieres volver a ver el curso, pues ya no estás. Y aquí, con nosotros, tienes un año después de inscribirte para poder seguir viendo el material. Es decir, lo viste y después tienes el proyecto, lo vendiste y puedes volver a ver lo que viste aquella vez que ya se te estaba olvidando. Son las grandes ventajas de los cursos en línea. ¿Qué cursos tenemos? Tenemos el curso de tarifas, que es Aprende a impactarle, como lo que vimos del factor de potencia, cómo afecta cada uno de los rubros de la energía solar en el recibo de tu cliente. Prospéctale también el retorno de inversión y pues va a ver el cliente que cuánto le estás vendiendo, en cuánto tiempo recupera y va a estar mucho más atractivo de inscribirse. También tenemos el curso de diseño en media tensión. Conoce cómo hacer un diseño de un proyecto, seleccionamiento de cableado, de tuberías, de inversores, de todo lo demás en nuestro curso de media tensión. De hecho, hoy cierra las inscripciones para ese curso. Si estás interesado en tomarlo, hoy es el último día. Y les tenemos una gran noticia. Tenemos a partir de hoy la preventa del curso nuevo de SketchUp para instalaciones fotovoltaicas. Aprende a dibujar la energía solar a tus clientes. Decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿qué tal un video? Poderle presentar un video a tu cliente y que lo vea y diga, así va a quedar mi casa, así va a quedar mi negocio, así va a quedar mi industria. ¿Qué ventajas te va a dar contar el curso o tener el curso de SketchUp? Vas a poder aumentar las ventas. Al poderle presentar al cliente un proyecto detallado de su sitio con la energía solar, él lo va a ver y va a decir, esto me gusta. También vas a poder reducir los costos. ¿En qué sentido? Pues vas a saber exactamente qué material vas a necesitar. Y lo más importante es que tus presentaciones ante el cliente se van a ver súper profesionales. El cliente va a decir, este sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque me está entregando la cotización y aparte el cómo va a quedar. Y algo muy importante para nosotros como instaladores, nos puede ayudar también a saber cómo van a ser las sombras de mi sitio. El SketchUp tiene la habilidad de poder hacer una simulación de sombras. Entonces voy a poder saber exactamente todo el día, cada día del año, cómo van a ser las sombras en mi sistema. Y así no voy a tener problemas después de baja producción por sombreado. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene conocer este tipo de softwares. También, pues voy a poderle sacar ese wow al cliente. Si yo le presento al cliente una instalación y le enseño un render de cómo va a quedar su edificio, cómo se va a ver el lugar, pues va a decir, esta persona sí sabe. Mandarle la cotización por WhatsApp y aparte mandarle el video y que lo pueda ver y lo pueda presumir, pues es algo que te va a dar una gran ventaja competitiva ante los demás. Y todos sabemos que este mercado cada vez se pone más difícil. Y qué bueno, porque la competencia es buena y tenemos que aprender nosotros a cómo distinguirnos de los demás. Y la gran ventaja es que podemos pasar del papel a la realidad muy fácilmente. Esta es la instalación que les enseñé hace poquito. Esta instalación pues pasó del papel a la realidad prácticamente igual.
Pudimos calcular la cantidad de piezas, la cantidad de tuberías, la cantidad de midclamps, la cantidad de rieles, la cantidad de clips, todo desde el dibujo. Y de esta manera nos permitió hacer una cotización exacta de la cantidad de materiales y pudimos ser más competitivos y pudimos ganar la obra. Entonces, tener un dibujo de la obra siempre ayuda y es muy importante que ustedes aprendan a dibujar este software. ¿Y saben qué es lo mejor de este curso? Que está en preventa. El día de hoy es su lanzamiento y solamente por unos días y por lanzamiento tenemos activos el código de descuento de PRE20. Entren a la página que les va a aparecer en su correo cuando mandemos la presentación, compren el curso y pueden tener un descuento del 20%. El curso va a iniciar el 25 de noviembre. Pero desde ahorita estamos preparando y nos pueden ir mandando las cosas que quieren ver en el curso. Pueden checar el temario, pueden comprarlo de una vez y pueden sentirse pues ya en el siguiente nivel de la energía solar. Y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, principalmente el factor de potencia, pero cualquier duda que tengan, con mucho gusto las podemos contestar. Entonces, tenemos un pequeño retraso entre lo que yo hablo y a ustedes les llega la información, así que pues voy a estar esperando un poquito. Andrés, la presentación sí se va a enviar por correo. El curso de SketchUp tiene un costo inicial de 4,000 pesos, pero ahorita se encuentra con el 20% de descuento y lo pueden comprar de una vez. Déjenme meterme a ver si hay más preguntas. La información se les manda el correo con el que se registraron al webinar, ya que todo se hace automáticamente a través del sistema que contamos para distribución de correos y de información. ¿Alguna otra duda que tengan que les pueda contestar sobre el factor de potencia? ¿Les quedó claro cómo afecta el factor de potencia en la energía solar? Sergio, para todos los cursos se pueden inscribir con tarjeta de crédito. Así es. Carlos, no tenemos curso de qué la energía. No, el curso no incluye software. El software hay que comprarlo, es una licencia, pero te dan 30 días de prueba en los cuales van a poder ayudar pues el tiempo que dura el curso. No, Mauricio, no podemos ayudar con los medidores, eso depende solamente de CFE. Si el factor de potencia está en 90, cuando tú instales energía solar, lo vas a bajar. Es prácticamente seguro eso. Los capacitores, ¿dónde se conectan, Jorge? Aquí es muy complicado. El capacitor siempre hay que conectarlo lo más cercano a los motores. La ventaja es que los sistemas solares tienen un THD, una distorsión armónica de menos del 3%, lo cual permite conectar los capacitores prácticamente al lado de los inversores y no hay resonancia. El software, la verdad no conozco el precio del software, creo que está como en, no sé, 1,000 y cacho pesos el año. Pero la verdad vale la pena tenerlo, porque te va a ayudar mucho en poder presentar al cliente. Es un software muy amigable, pero les recomiendo tomar un curso, porque los arquitectos, que en esta persona va a ser una arquitecta la que va a dar el curso, conoce muy bien los comandos. Entonces te va a enseñar a dibujar con el teclado y no con el mouse, y vas a agilizar mucho más el tiempo. Sergio, mándanos un privado por Facebook y ya nos mandas un recibo y ya te podemos cotizar cuánto va a ser el factor de potencia, o sea, cuánto costaría los cilindros. Los bancos pueden ser manuales, pueden ser automáticos, depende. Ahí depende del porcentaje de armónicos y las horas de operación. Hay industrias que funcionan 24 horas, entonces pueden ser los manuales, los fijos, mucho más grandes. Pero si tiene variaciones y arranques de motores, pues sería bueno un automático. En tarifas residenciales no se cobra. Fernando, los costos de la unidad de inspección dependen de muchas cosas. En la página nos puedes cotizar y podemos mandarte la cotización exactamente tuya, porque varía de muchas cosas los costos.
Si se instalaron capacitores mal, sí, se van a quemar los capacitores y puedes tener un sobrevoltaje en la planta, lo cual le puede causar problemas. De Helioscope sí, pero se me hace muy caro, yo no lo uso. La verdad, para mí, que soy ingeniero y conozco esto, me sale mucho más fácil dibujar yo los sistemas y hacer las cotizaciones y mi lista de materiales. Está bien Helioscope si vas empezando, pero si quieres profesionalizarte, hazlo tú. Una instalación de media tensión, ¿qué potencia? Yo te recomiendo quedarte por debajo del 80% de la potencia del transformador, ya que si funciona cercano al 100% del transformador, lo vas a calentar y puedes causarle problemas en las bobinas. El cálculo se hace en función del recibo. ¿Cómo saber cuál? Pues tienes que hacer tú la fórmula que les enseñé ahorita, multiplicarlo con la nueva cantidad de kilowatts que va a tener la planta después de la energía solar. A partir, yo siempre recomiendo en media tensión instalar capacitores, Héctor. David Rivera, usando un analizador de redes nos va a dar los armónicos, así es. A partir de un 5% de distorsión ya se empieza a tener problemas. ¿Cómo podemos disminuirlos? Pues con filtros de armónicos o metiéndole reguladores de energía a las cargas que están produciendo los problemas de armónicos. Sobre todo van a ser los drives. Sí, se va a requerir unidad de inspección siempre que quieras interconectarte. Hola Arturo, ¿qué tal? Saludos. Déjame, me perdí con tantos mensajes. ¿Cuánto tiempo durará el curso de SketchUp? Van a ser 5 semanas. Ojo, el curso de SketchUp no va a ser para que seas un arquitecto y hagas la casa igualita. Es para que puedas hacer las presentaciones de tu sistema solar claras y concisas. No es un curso de 1 año de SketchUp para que seas arquitecto. Es solamente para que tú puedas hacer las presentaciones de manera correcta y que puedas incorporar la estructura, los inversores, todo. Si estás en Michoacán, no, los viáticos y todo, pues ahí negociaríamos nosotros el precio para poder llegar al total. ¿Hasta cuándo, Omar? El curso te puedes inscribir hasta dentro de mucho tiempo. El curso inicia el 25 de noviembre, pero para aprovechar el descuento, háganlo lo más rápido posible porque pues no tenemos, va a durar pocos días el descuento. Y es un 20%, lo cual pues es muy bueno. Arturo, para una universidad, claro que sí, mándame mensaje para cotizarte en la unidad. Solo que a través de la plataforma, por favor. Conviene, ya muchos aires traen corrección de factor de potencia para residencia, hay que checar. Consulta un analizador de redes y con eso puedes saber si conviene o no. Arturo, sí, por supuesto, podemos ir a Tabasco. Hay que ponernos de acuerdo nomás, mándanos mensaje y podemos coordinar la ida para allá. Te dije que, Omar, la unidad de inspección es siempre que sea media tensión. Siempre, no importa que sea 1 kilowatt, si te interconectas en media tensión, CFE está obligada a pedirte una unidad de inspección, ya que el artículo 34 de la ley de la industria eléctrica, perdón, 33 en su fracción cuarta, dice que el SENACE está obligado a requerir una unidad de inspección al interconectar centrales eléctricas. Los problemas de factor de potencia también se dan en las casas, pero CFE no lo cobra. Si la casa está muy cargada de corriente, puedes instalar un capacitor y disminuir también la carga. Sobre todo si tienen muchos ventiladores, tienen muchos aires acondicionados o sistemas que sean motores. El curso de SketchUp va a ser 100% en línea. La ventaja de que sea 100% en línea es que lo vas a poder hacer en tu casa, en tu computadora, vas a ver los ejemplos y los vas a poder replicar en tu tiempo, a tu casa y a la hora que quieras. De otra manera, si vas a una universidad a tomarlo, pues tienes que estar haciéndolo ahí y luego cuando tengas el problema se te va a olvidar. Y de esta manera pues va a ser inmediato. Piña, siempre tomamos el inversor. El inversor es el que manda. Los paneles a veces funcionan, a veces no, pero el inversor es el que nos va a dar la potencia máxima. Siempre hay que basarnos en la cuestión del inversor. Diego, pues de eso trató el webinar. Si no llegase tarde, vuelvo a empezar, va a quedar aquí en la página. Entonces, ¿alguna otra duda que les pueda contestar? Han sido muchas, perdón, si no vi la tuya,
se me pasan, pero ¿tiene alguna otra? Vamos a hablar todavía unos 3-4 minutos más en dudas y preguntas. Espero les haya quedado claro lo del factor de potencia. Si no han tomado un curso con nosotros, se los recomiendo. La verdad es que somos totalmente apasionados en esto de la energía solar. Nos encanta y damos los cursos con una pasión y con un conocimiento que les va a servir a profesionalizarse muchísimo. Diego, para saber tienes que medir la casa, tienes que medir con un analizador de redes para saber exactamente. Sergio, en el curso de media tensión no toco el factor de potencia, lo toco en el curso de tarifas, porque es algo que impacta a la tarifa más que a la instalación solar. Pero también tenemos un capítulo que estamos hablando de eso. Si tienes un cliente en baja tensión, está muy raro, casi nunca cobran en baja tensión el factor de potencia. A lo mejor es tarifa 3, que no la conozco, pero la puedes corregir también con un capacitor. No sé qué quieras decir con tu correo, Arturo. Se puede poner capacitores en una casa también, y lo que vas a hacer es que si las líneas están muy cargadas, pues las vas a reducir de tamaño, bueno, reducir la carga y le vas a liberar espacio, y así no va a gastar tanto. Bueno, les dejo el correo. Cualquier duda que tengan y quieran información es info@ciae.com.mx. Ahí nos pueden contactar. Y cualquier duda que tengan, pues siempre y cuando sea sobre organizar cursos, unidades de inspección y eso. Si quieren asesoría, pues tomen uno de nuestros cursos de media tensión o el curso de tarifas. Y tenemos grupos donde la gente participa, son grupos privados, donde no es publicidad, no es grilla, es solamente apoyarnos como instaladores solares. Porque somos una comunidad y tenemos que cuidarnos entre nosotros. Una mala instalación tuya me afecta a mí, porque también quemas a la industria. Todo nuestro trabajo también como un centro de evaluación, aparte que es nuestro negocio, de esto vivimos, es profesionalizarlos a ustedes, que tengan instalaciones de una super calidad, que no tengan que dar garantías, que sean lo mejor, porque si te va bien a ti, le va bien al que está al lado de ti tomando el webinar, y también me va bien a mí. Entonces hay que profesionalizar esta industria, y para eso estamos nosotros. Si quieren que vayamos a dar un curso en alguna ciudad, contáctenos. Les decimos el grupo mínimo, les decimos los precios. Van a ver que es el mejor curso de energía solar que hay en el país, y probablemente también a nivel Latinoamérica o más grande. Rafael, si estás inscrito en un curso de nosotros, vas a poder entrar al grupo. En el primer capítulo te va a decir el enlace y una contraseña para el grupo. Si no me ponen la contraseña, no los voy a dejar entrar. ¿Por qué? Porque es un grupo privado. No quiero que se forme como esos grupos de energía solar donde nomás pues pura publicidad y es pura grilla y es puro decir tú estás mal, no sabes. Aquí no. Nosotros somos diferentes. A diferencia de otros que dan capacitaciones, que nomás se la pasan criticando a todo mundo, nosotros estamos aquí para apoyarte. Pero también, pues para formar parte del grupo privado, pues tienes que ser parte del curso que estamos dando. Podemos hacer la certificación como supervisor de instalaciones solares. De hecho, estamos preparando la primera certificación, que vamos a hacer un grupo de 3 personas para poderlo certificar a ustedes. Realmente eso, lo que queremos hacer es el próximo año, queremos hacer un diplomado de 120 horas que se va a llamar, creo que experto solar o algo muy parecido, donde vamos a enseñarles todo de la energía solar. Y van a salir con 3 certificaciones, la 586, la 1180 y 1181. Y aparte, pues estamos queriendo ir a visitar un parque solar. Va a ser un diplomado que va a ser la opción presencial y en línea. Es decir, si no puedes venir una semana porque va a ser en mi ciudad de Hermosillo, pues lo vas a poder tomar en línea. Igual si lo tomaste y te perdiste, lo vas a poder volver a ver en línea porque todo se va a grabar. Y vas a poder entonces saber desde cómo cotizar, cómo dimensionar, cómo supervisar, cómo perforar. Vamos a ver toda la energía solar para que salgas como un experto en el tema. No, Aldo, fíjate, en este caso yo siempre en los cursos digo, tienes que verlo con un ingeniero civil. Yo soy ingeniero mecánico eléctrico y cada vez que voy a hacer una instalación donde me voy a agarrar de un techo, me llevo un ingeniero civil que me cobre sus honorarios, pero que me asegure que mi instalación va a aguantar. Entonces tampoco podemos ser todólogos.
Como dicen, zapatero tus zapatos. Si tú eres bueno en electricidad, dedícate a eso. Así como un ingeniero civil o un arquitecto viene conmigo a preguntarme sobre electricidad, pues yo voy a ellos a preguntarles cómo anclarme. Obviamente ya muchas casas tienen un tipo de losa específico, ya sé cómo perforarlas, ya sé qué tipo de epóxico, pero las primeras veces siempre vamos con arquitectos. O más bien con arquitectos, con ingenieros civiles que nos hagan los cálculos estructurales y de qué tamaño tiene que ser el peso. Porque nos gusta hacer todo nosotros. Pero al final, pues cada quien es experto en algo. Y siempre apóyense en los expertos. Bueno, ¿alguna otra duda para dar por terminado el webinar? Les va a llegar al ratito entonces lo que es la presentación a los que se inscribieron en el enlace. Si no se inscriben en el enlace, pues a la siguiente inscríbanse. Porque esto es solamente para la gente que se inscribe en el enlace y está pendiente de nuestra página. Nosotros también pues promovemos el que ser parte de su vida. Entonces si están con nosotros, pues los vamos a estar apoyando. Bueno, si es todo, nos vemos. Acuérdense, tenemos los cursos de media tensión. Hoy cierran inscripciones. Aprovechen. Tenemos el curso de tarifas. El curso de tarifas yo creo que ha sido el curso más importante en México en energía solar en los últimos años. Porque les hemos enseñado a la gente cómo poder cotizar. Y hay varios aquí que veo los nombres, los reconozco del curso y no me van a dejar mentir. Es el curso que les va a decir cómo cotizarle al cliente, cuánta energía solar meterle, cómo impactarle la demanda, cómo impactarle a la distribución, cómo impactar la energía, qué son todos los cargos del recibo, de dónde salen, cómo obtenerlos y sobre todo, cómo simularle a tu cliente un recibo. Sí permite CFE la instalación de capacitores. Pues no, Sebastián, ahí tienes que meter tú otro, otro medidor al lado del de CFE y comprobar que la lectura escuadra. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Aquí estamos al pendiente. Inscríbanse en los cursos, tanto presencial. Vamos a estar, si alguien está de Culiacán, tenemos Hermosillo la próxima semana, Culiacán, vamos a estar en Tijuana, en Mexicali, vamos a estar en Querétaro, Ciudad de México, Monterrey. Nosotros batallamos mucho en conseguir las sedes, porque no siempre es fácil tener un lugar para hacer la práctica. Si quieren que vayamos a su ciudad, búscanos, dinos, oye, yo tengo una sede, conozco una escuela que nos pueden prestar, una universidad, y podemos ir a tu ciudad a capacitarlos, a certificarlos, y van a ver que después de una buena capacitación tus instalaciones van a ser mucho más sencillas y tu ahorro va a ser mucho más grande, porque lo que más nos cuesta son los malos cálculos, los retrabajos, no conocer bien. Podemos cumplir con la norma y mantener precios muy competitivos, siempre y cuando conociendo los artículos el 250-122, conociendo el 705-95, conociendo todo lo de las normas, podemos hacer una instalación muy buena a muy buen costo. José María, en esta página, en la página nosotros estamos publicando, en el banner vienen todas las ciudades y vienen todos los enlaces. Si van a nuestra página de internet www.ciae.com.mx, ahí pueden ver las capacitaciones. Bueno, pues nos despedimos. Acuérdense, contamos con los servicios de unidad de inspección, contamos con socios verificadores, si quieren verificación también, y contamos con lo que es la nueva figura de unidad acreditadora de centrales de energía limpia. Si tienen arriba de 200 kilowatts instalados, un medidor para comprobar cells empieza a tener sentido. Si quieren ese caso, contáctenos y podemos llegar a un acuerdo de ofrecerles el combo de unidad de inspección y unidad acreditadora. Pues sería todo y estamos al pendiente entonces. Saludos.